Buenos días, estamos en las entrevistas de Religión Digital con Josep Otón. ¿Qué tal, Josep? Buenos días. Buenos días. Que acabas de presentar tu último libro, Simone Weil, El silencio de Dios con Fragmenta. Sí, bueno, es un libro antiguo. Es un libro antiguo, lo acabas de presentar. Lo acabo de presentar, pero es un libro que estaba en catalán, tuvo mucho éxito en catalán y ahora hemos hecho la versión en español, en castellano. Y eso me ha ido muy bien para rehacer el libro. O sea, que es una versión actualizada y mejor que la original, digamos, porque está más actualizada, más trabajada, ¿no? Y al traducirlo, no solo traduces, ¿no? Haces todo el trabajo. Lo reescribes, exacto. Es como los que escribimos con papel y boli y la primera vez que lo pasamos al ordenador ya estamos corrigiéndolo. Exacto. Reescribiéndolo, sí. Vamos a comenzar por algo muy básico para los lectores no iniciados. ¿Quiénes son Simone Weil? ¿Cuántas Simone Weil hay? Uy, qué pregunta más difícil. Bueno, Simone Weil es un personaje interesantísimo, ¿no? De la primera mitad del siglo XX. Estudió con Simone de Beauvoir en la Sorbonne de París. Simone de Beauvoir quedó la número 2 de su promoción y Simone Weil la número 1. Pero Weil murió a los 34 años, con lo cual la conocida Simone de Beauvoir, ¿no? Es un personaje de primera línea desde el punto de vista intelectual, de compromiso social, político con el mundo obrero. Ella fue a trabajar en una fábrica, fue el antecedente de los curas obreros, ¿no? Pues los curas obreros iba el diario de la fábrica de Simone Weil era como un poco la guía, ¿no? El catecismo. El catecismo, ¿no? Pues fue la pionera en esta línea. Y luego es una persona que viene del mundo agnóstico, ateo, de origen judío, pero no practicante. Y tiene un encuentro con el catolicismo. Tiene varios encuentros con el catolicismo en Portugal, en Asís, en Solesmes, que le ayuda, el catolicismo, el cristianismo, le ayuda a articular su pensamiento y su acción. Es decir, todo ese compromiso con los más vulnerables, con la justicia. Ella encuentra en el cristianismo, digamos, pues las palabras, el símbolo, el relato que le permite, ¿no?, expresar lo que ella ya está viviendo. Pero dejando de ser agnóstica. Sí. ¿El encuentro con Jesús le cambia? Ella, a ver, le cambia. Ella es la misma. O sea, a veces se habla de varias Weils, ¿no? Antes y después. Sí, eso me refería al principio. Claro, hay una Weil muy comprometida políticamente, pero cuando encuentra el cristianismo, sigue igual de comprometida. Lo que pasa es que utiliza las imágenes que para nosotros son casi desde el punto de vista creyente como muy conocidas, y ella las descubre desde una supuesta ignorancia, ¿no? Desde no militar, ¿no? Y entonces se fascina por el cristianismo. Y por tanto, yo soy defensor de que no hay dos Weils, es la misma. Lo que pasa es que hay un momento en que ella descubre el potencial del cristianismo para expresar lo que ella está viviendo. Como en la vida de cada uno, que somos procesos y vamos aprendiendo. No hay una conversión en sí, sino que es un proceso de... Sí, bueno, hay, claro, conversión, claro, puede decir, no, renuncia a todo lo que ha hecho. No, claro, ella no se cayó de un caballo. No se cayó de un caballo, pero sí, digamos, se cayó de una manera articular. Yo creo que ella tenía muchos problemas para expresar lo que vivía. Y también encontró como anillo al dedo, ¿no?, el cristianismo, y sobre todo la figura de Jesús. Ella dice, me toca ser cristiana, porque ella estaba en una procesión en Portugal y vio pues la gente muy pobre cantando a la Virgen de los Dolores, que hace algo de religiosidad popular, ¿no? Sí. Que ahora diríamos, uy, esto no, somos muy intelectuales. Pues ella, una gran intelectual, en una manifestación de religiosidad popular, siente Jesús muere como un esclavo, el cristianismo es la religión de los esclavos del siglo XX son los obreros, yo soy obrera porque estaba trabajando en una fábrica, el cristianismo es mi religión. Eso al revés que Nietzsche. Sí, el proceso contrario. El proceso contrario a Nietzsche, es decir, el proceso Nietzsche, no, el cristianismo lo rechazamos porque es la religión de los esclavos. Dice, no, pues claro, por eso tiene valor, ¿no? Claro, aquí hay una conversión, sí y no. Es decir, tiene valor, pero que también es un proceso de revolución y de liberación, en el caso de Jesús de los pobres, en el caso de Simone Weil de los obreros, que no son incompatibles. Claro, es que los pobres del siglo XX, sobre todo, pensemos que ella está en la Europa postindustrial. De la crisis de los años 30, de 1929, que
del paro, del trabajo de estajo, de la producción en cadena, ¿no? Ella ve la película de Charles Chaplin, ¿no? De tiempos modernos y dice, esto es lo que me pasa a mí, ¿no? O sea, estamos allí poniendo un tornillo y no sabes lo que estás haciendo. Pues ella vive esto y dice, esto es la esclavitud. Dice, y esto en el mundo capitalista y también en Rusia. Dice, bueno, en Rusia también los obreros están, el propietario de la fábrica no son los burgueses, es el Estado, pero ellos también están así. Y por tanto, ella no encuentra referentes para entender esta opción por los vulnerables, por los pobres, por los obreros, es igual. Y en cambio el cristianismo le ofrece este relato, ¿no? Y ella lo asume como propio. Sí, Simón asume ese relato en una época de cambios en lo político, en lo cultural y también en el ascenso de las grandes ideologías que acabaron provocando la Segunda Guerra Mundial, el nazismo por un lado y, como has comentado tú, en la Rusia soviética, pues el ascenso de Stalin y bueno, pues... Claro, y ella, mi tesis doctoral fue sobre el totalitarismo en Simone Weil, ¿no? Como ya como entra en las entrañas del totalitarismo. Entonces yo siempre digo que es precursora de Hannah Arendt. Claro, conocemos mucho a Hannah Arendt porque escribió a posteriori, pero algunas de las intuiciones de Hannah Arendt ya están en Simone Weil. Ella fue de las primeras que se atrevió a hablar, digamos, a criticar los dos totalitarismos, ¿no? El de la Unión Soviética y el del nazismo. Pero sobre todo a reflexionar qué había en común en esos totalitarismos y sobre todo cómo ambos deshumanizan a la persona y que a partir de la deshumanización de la persona se pueden cometer atrocidades. Ella no conoció a Auschwitz, digamos, ella murió cuando se empezaba a oír sobre el holocausto, ¿no? Pero ella, digamos, ya en sus intuyó que esas estructuras, ¿no? Como el ser humano se tiene que acoplar a las estructuras y que en eso, en esa deshumanización, que es lo que ella vive en la fábrica, es el paso previo a arrebatarle la dignidad a las personas. En esa época, como en la actual, sí que vemos que los aparentes extremos se tocan mucho, la ultraderecha y la ultraizquierda, los populismos de todo signo, tienen mucho más en común de lo que creemos. Eso también pasaba entonces y parece que sigue pasando hoy. Sí, lo que pasa es que en esa época casi no se veía. Es decir, pensemos que en esa época determinadas formas totalitarias tenían muchísimo prestigio, claro, en un lado y en otro. Sí, no éramos adultos democráticos, claro, como ahora supuestamente podemos... Claro, y la democracia estaba mal vista, ¿no? Porque no era eficaz para resolver los problemas. Y en cambio, bueno, pues determinados personajes pues parecían que no sé qué. Y ella ya advierte en esos momentos. Y advierte del peligro, ¿no? De la maquinación, de convertir la sociedad en un engranaje, en una maquinaria, ¿no? Y lo advierte. Advierte cosas como, por ejemplo, la propaganda, las fake news, que ahora diríamos, pues ella ya advierte de la propaganda de los nazis, y etcétera. O sea, ella, todos estos elementos, ella ya lo estudia. Ella, por ejemplo, siendo judía, va a Alemania cuando Hitler está en el poder para estudiar, a ver qué está pasando allí. Es decir, entonces, ella viene a la guerra civil. Ella participa, entra en Barcelona, está alucinada, digamos, de ver la revolución, dice, hombre, esto es lo que yo he deseado toda mi vida, ¿no? Esto va a ser como en 1789, 1870, la Común de París, 1917, pero ahora sí que lo vamos a hacer bien. Ella advierte, pero me sorprende ver chicos de 17 años con un fusil. O sea, ella ya intuía, ¿no? Lo que luego vio Orwell, ¿no? Y luego se fue al frente de Aragón, a Pina de Ebro, y ahí tuvo... Bueno, pues ella trabajaba en la cocina, estaba con los milicianos y ella le sorprendía. Ella se iba a hablar con los campesinos, se decía, oye, ¿qué vivís? ¿Cómo vivís? Le sorprendía que sus compañeros que habían ido a liberar España, pues se hacían como sus tertulias alrededor de la hoguera, a hablar a quién hemos matado y a quién hemos dejado de matar, y no se preocupaban de los que teóricamente iban a liberar. Todos iguales, pero algunos más iguales que otros. Sí, exacto. Claro, ella también es precursora de Orwell, de Animal Farm, ¿no? Y de 1984. Pues ella, hay intuiciones de ella que van en esa dirección, porque ella lo vive, ¿no? Lo vive, pues esto, en Alemania, lo vive aquí, en la guerra civil aquí, o lo lee, ¿no? ¿Hemos aprendido algo después de todo lo que nos contaron Simone Weil, de lo que hablas de Orwell, de tantos y tantos que... Bueno, y de la propia realidad que nos llevó a donde nos ha llevado? ¿O seguimos repitiendo los mismos errores? ¿Seguimos tropezando en esas piedras? A ver, yo creo que hemos aprendido mucho, pero a veces se nos olvida. ¿Por qué? Porque venimos otra vez de una crisis económica, de la crisis de la pandemia, y cuando las cosas parece... Tendemos a buscar seguridades, y las seguridades no siempre son democráticas. Exacto.
Entonces buscamos seguridades y soluciones fáciles a problemas complejos, ¿no? Yo creo que estamos en un periodo, esperemos, ¿no? Que no acabe igual, esperemos, pero estamos en un periodo bastante similar, ¿no? También tenemos un nivel de vida superior, claro, la pobreza que había en los años 30 era horrible, la democracia parece más consolidada, pero aún así buscamos refugio en seguridades, ¿no? Y en soluciones casi mágicas o mesiánicas. Porque en el fondo los totalitarismos no dejan de ser mesianismos. ¿Te has acordado de Bale estas últimas semanas con todo lo que está sucediendo en Ucrania? Hombre, y tanto. Claro, yo digo, ¿dónde estaría bien ahora en Ucrania? En Ucrania, viendo qué está pasando, que no sé qué, intentando aliviar, ¿no? Ella no era muy patosa, todo hay que decirlo, pero igual que vino a España y se puso allí, pues iría allí, no sé hacer qué, pero no podría estar viviendo sin conocer directamente qué estaba pasando, ¿no? Porque el problema que tenemos, ¿no? Y de ahí vienen los populismos, es que no sabemos lo que está pasando. O sea, no tenemos supuestamente más información que nunca, o más acceso a la información que nunca, pero estamos probablemente más desinformados o más bombardeados por la información saturada. Estamos saturados. Y esa saturación nos insensibiliza, ¿no? Y vemos una foto de no sé qué, porque ya hemos visto tantas películas que ahora vemos el bombardeo de no sé dónde y ya nos parece una película y más. No hay tanta sangre. Claro. Entonces yo creo que, por una parte, yo creo que sí que tenemos conciencia, pero también tenemos que tener en cuenta de que estamos desinformados por saturación de información, ¿no? Y eso es peligroso porque, bueno, los extremos, claro, también es peligroso, ¿no? Hacerse un poco maniqueo, ¿no? Los malos son estos, los otros, este extremo, el otro, o los extremos. Es no ser crítico. Y no ser crítico con todo. Y atrevernos a la incertidumbre de la crítica. Sin embargo, en estas circunstancias, incluso los que defendemos la paz y estamos en contra de las guerras, ¿cómo te posicionas ante un conflicto así? Qué difícil. Por ejemplo, Bale, en sus contradicciones, ella también tiene sus contradicciones y se arrepiente. Por ejemplo, ella, cuando la conferencia de Múnich, ella aplaudió el apaciguamiento, ¿no? Y que dejaran que Hitler tal, ¿no? Y luego, años más tarde, dice, fui una insensata. Ella se autoacusa de decir, no me atreví a pensar sobre eso, estaba tan cansada, que ella vivió una vida agotadora, dice, estaba tan cansada que no pude pensar sobre eso y acogí la paz ingenuamente. Y ahora tenemos aquí el monstruo, ¿no? Claro, es muy difícil. ¿Hay soluciones para esas diatribas? Porque si no, las respuestas son las de los populismos, las respuestas concretas, rápidas y activas, pero claro, que nos llevan a no construir una sociedad en la que quepan todos. Claro. Yo lo que he encontrado en Bale es esperanza. Ella era un poco depresiva, claro, vivía en un ambiente horrible. Claro, una persona débil físicamente, que trabajaba en una fábrica, le cogían migrañas, estaba siempre de baja por accidentes, la guerra civil, bueno, todas las esperanzas que tenía en la liberación obrera pues se venían abajo, tal. Y en cambio, digamos, en vez de ir al pensamiento distópico, ¿no? de Orwell, por ejemplo, o Huxley, ¿no? Ella está dentro del pensamiento utópico, ¿no? Y claro, ella coge un término cristiano que es la gracia. Ella habla mucho de la pesanteur, ¿no? Que se traduce normalmente por la gravedad. El libro ese de ella, que es, bueno, de selección de textos de ella, que se llama La gravedad y la gracia, ¿no? La gravedad es lo que nos arrastra hacia abajo, ¿no? Yo creo que pesanteur lo podemos decir por pesadumbre, ¿no? La pesadumbre moral, ¿no? Que nos arrastra y que no levantamos el vuelo, ¿no? Y decir, no, pero en medio de todo esto hay el milagro, ¿no? El milagro de, bueno, que en medio de ese infierno puede haber un poco de luz o esperanza, ¿no? Cuando leemos a Ete Gilesum, ¿no? Es lo que ocurre, ¿no? Es como esa lucecita en el barracón de Auschwitz, ¿no? Es decir, que sí, que parece que todo nos arrastra por la fuerza de la gravedad, por la pesadumbre, por la pesanteur, ¿no? Que todo nos vamos a la distopía, ¿no? A la sociedad de Orwell, ¿no? De 1984, con algún ribete de Huxley, del mundo feliz, del mundo del entretenimiento. Pero ella, yo creo que nos habla de esa posible esperanza, de esa gracia, de eso que está fuera de nuestro control y que no responde a esa fuerza de la gravedad, ¿no? Con lo cual, esa maravilla de sentir que por muy intelectual que seas, por muy que hayamos potenciado todas las capacidades del ser humano, siempre hay algo que no comprendemos y que también nos sorprende y nos ayuda
a cambiar nuestra forma de... Exacto, algo que se nos escapa, ¿no? Que la esperanza no está puesta en nuestras propias fuerzas. Claro, y a esto, sí, si lo entendemos desde el punto de vista cristiano, es evidente a lo que se refiere, ¿no? Pero ella le da un sentido muy general, es decir, que en el mundo, ya, por ejemplo, habla de esto en la Ilíada. O sea, Sí. ¿no? Ya en el pensamiento griego, ¿no? Ya este punto de humanidad que va en contra de este proceso de deshumanización, ¿no? Y yo pienso que por eso hay que leerla para tener esperanza, a pesar de lo que estamos viendo y bueno, que yo, por supuesto, no sé la solución, pero que leerla a ella, pues como leer a Etigilesum, ¿no? Pues nos da ese punto de esperanza en la humanidad, que a pesar de ser, que es real esa fuerza de la pesantez, de la pesadumbre, de esta caída, ¿no? Que nos precipitamos en esta mecanización de nuestras relaciones, pero hay ese punto de esperanza, ¿no? Que ella habla, ella dice que la persona es sagrada. ¿Por qué? Pues porque sí. Y justificarlo sería, en fin, no es sagrada por este motivo, es sagrada porque sí. Y por eso dice que es un derecho que es sagrado, que es indiscutible, inalienable. Estamos terminando, pero la otra pata del título, el silencio de Dios, que hemos oído hablar de él en muchas místicas, incluso en santas y santos de nuestra época, Teresa de Calcuta, sin irnos más lejos. ¿Qué es ese silencio de Dios para una persona como Simone Weil que afronta esa visión de los religiosos de la gnosticismo? Claro, yo creo que la gran aportación de Simone Weil es que es una activista política, para entender política sindical de nuestra justicia, no digo que lo da, para entendernos, no vive recluida en un convento, entendernos, en una congregación que se dedica a no sé qué, sino que ella vive inmersa en este mundo político tan convulso. Y entonces une lo que es su proceso interior, lo que se llama su proceso, entre comillas, místico, porque es misterioso, es misterioso, es un proceso interior, un proceso espiritual, un proceso místico, lo sincroniza, digamos, con el proceso social. Con lo cual ella vive los envites, ¿no? de este proceso social, de este silencio de Auschwitz, ¿no? Cuando vemos cómo el mal vence de esa manera, ella muere el 43, como ve que Europa ha sido invadida, cuando ve que el mal se adueña, toma las riendas de la historia, ¿vale? Y entre comillas, Dios calla, ¿no? Es un silencio y no sabemos por qué pasa. Y esto puede pasar con hechos históricos o con la vida cotidiana, ¿no? Con rupturas sentimentales. Exacto. Pero ella, digamos, como que sincroniza los dos procesos. Su proceso interior es un reflejo de lo que vive el mundo y a su vez este proceso interior, como Etigilesum, como Edith Stein, le ayuda a iluminar ese proceso histórico. Es decir, que en medio de esa oscuridad, digamos, ella vive su propia oscuridad, su propia noche espiritual, ella lo asocia al mito de la caverna de Platón, que esto es muy interesante, cómo lo relaciona. Ella vive ese proceso interior de oscuridad, de noche, de tinieblas, y allí encuentra luz para iluminar el proceso, entre comillas, político, social, la sociedad de su entorno, ¿no? Y buscar en su propio interior, pues eso, ¿no? Como Etigilesum, ¿no? Como Edith Stein, ¿no? Buscar motivos de esperanza, la gracia, que ella dice, para fuera, que no es solo un proceso de santidad personal, como tantos místicos nos han explicado, y que si vemos a fondo hacen lo mismo que ella, ¿no? Que también es esa luz interior que tiene en medio de su oscuridad, la Madre Teresa de Calcuta, generan bien. Pues ella, de una manera especial, con esta vocación política que tiene, pues nos permite unir los dos elementos y unir esa experiencia interior con su encuentro, pero también con su ausencia de Dios, para dar luz a ese silencio de Dios ante algo como Auschwitz, en una sociedad como Auschwitz. Acabamos, Josep. Brevemente, dirígete a la cámara, a la gente que nos está viendo. ¿Por qué deberían comprar y leer este libro? Bueno, por muchos motivos. Uno, porque Weil es un personaje, yo creo que imprescindible. Nos puede iluminar muchísimo en estos momentos. Y entonces nos ilumina desde dos puntos de vista. Nos ilumina en nuestro proceso interior. Yo creo que hay un déficit de interioridad en nuestra sociedad. Tenemos mucha tecnología y estamos ante las pantallas. Pero entonces cuando nos miramos interiormente es casi como si nos mirásemos una pantalla y lo que tenemos que ver en nosotros, en nuestro interior, una ventana. Por tanto, es maestra de interioridad, es maestra del proceso espiritual y también
nos enseña a través de esta ventana interior a mirar el mundo de una manera diferente y a percibir la necesidad que en este mundo hay de compasión, de gracia, de perdón, de hacer un mundo diferente que no nos deshumanice. Y por tanto yo creo que Simone Weil nos puede aportar estas claves, y este es un libro que para los que no han leído nunca Weil, pues es una introducción, y para los que la han leído, pues aporta muchos datos, hay una tesis doctoral detrás, aporta muchos datos, es un libro pensado para leerse con facilidad, pero estructurado y documentado para dar el fondo del pensamiento de esta autora tan original y que nos interpela sobre todo en estos momentos. Simone Weil, El silencio de Dios, magníficamente editado por Fragmenta Editorial, como siempre, de Josep Otón. Muchísimas gracias, Josep, gracias por la conversación, gracias por el libro, y os recomendamos que lo compréis y que lo leáis y que nos sigamos viendo en las entrevistas de Religión Digital. Muy buenos días.